Hola amigos, ¿cómo estáis? La OTAN ha lanzado 3 batallones más al frente en la región de Kursk. Al mismo tiempo están pasando cosas muy raras en la Unión Europea, como por ejemplo el golpe de Estado en Rumanía, los intentos de golpe de Estado en Georgia y Bielorrusia, o los de intentar borrar del mapa cualquier político que no quiera entrar en guerra contra Rusia como el eslovaco Robert Fico, y un larguísimo etcétera. Todo esto tiene que indicar algo que nosotros no sabemos pero ellos sí, algo como que por ejemplo podría ser que ya está decidida la guerra total contra Rusia. Los síntomas son múltiples: traslado masivo de municiones de Estados Unidos a Ucrania, traslado de los primeros Mirages franceses que ya operan en Ucrania. Declaraciones de Angela Merkel que se ha descolgado diciendo que la Unión Europea no puede permitir que Rusia gane la guerra. O el ya, no tan extraño caso del presidente polaco, al que están investigando por posible conspiración para pegar un golpe de Estado, al más puro estilo del de Corea del Sur. Me imagino, que será, porque si perdiese las elecciones, el que le suceda igual no es tan beligerante con Rusia, o simplemente porque a esta gente, cuando llegan al poder y los inundas de millones del outside, se creen que la nación es suya, y no los echan de la poltrona ni con agua hirviendo. Luego está el tono pesimista de ayer de Vladimir Putin, que calificó de muy difícil la situación en la región de Kursk. El 5 de febrero de 2025, el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con el gobernador interino de la región de Kursk, Alexander Kinstein. Durante la conversación, Putin destacó la difícil situación en la región y enfatizó la necesidad de una estrecha cooperación con los residentes locales para resolver los problemas urgentes. Putin recordó que hace 2 meses encargó a Kinstein organizar el trabajo en la región, centrándose en los contactos directos con la población. Lo más importante que les pedí que presten atención es el contacto con la gente y descubrir las preocupaciones y los problemas que enfrentan las personas. Y realmente hay muchos problemas allí. Esto es lo más importante, resolver los problemas urgentes que enfrenta la gente, subrayó Putin. En respuesta, Kinstein informó sobre las medidas que se están tomando para apoyar a los residentes de las zonas fronterizas y los planes para restaurar la infraestructura dañada. Señaló que ya se inició el trabajo para evaluar los daños y desarrollar programas adecuados. El presidente encargó al gobierno que, junto con los dirigentes de la región de Kursk, desarrollara un programa para la restauración de las zonas fronterizas, dijo Putin. Y si el tono fue de preocupación, es posible que se deba a que ya tendría informes de que la OTAN lanzó 3 batallones más a la lucha en Kursk, lo que indica que se van cerrando cada vez más puertas para que la lucha se pare antes de un enfrentamiento total con la OTAN. La Unión Europea desde luego va con todo. El primer caza Mirage francés ya llegó a Ucrania, dijo Sébastien Lecornu, el 6 de junio de 2024. Emmanuel Macron anunció el suministro de 20 Mirages 2000 a Ucrania. El primero de ellos llegó a Ucrania hoy con pilotos ucranianos a bordo, que durante varios meses han sido entrenados en Francia. Participarán en la protección del cielo de Ucrania, escribió en la red social X. Y voy yo y me lo creo, que solo sea uno. Los Mirages pueden lanzar misiles de crucero Storm Shadow y Scalp. También es probable que se utilice como sistema de defensa aérea en zonas de retaguardia para interceptar aviones Geranium y Kh-101 durante ataques masivos de las Fuerzas Armadas rusas. En cuanto a lo del primer ministro polaco Tusk, que se enfrenta a un caso de golpe de Estado, un escándalo político ha estallado en Polonia. El presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, anunció la apertura de una investigación sobre el primer ministro Donald Tusk y varios altos funcionarios bajo sospecha de intentar un golpe de Estado, así lo informó el periódico Gazeta.pl. Święczkowski dijo que el 31 de enero firmó un aviso de 60 páginas de sospecha legal de haber cometido el delito de golpe de Estado, además de Tusk. Entre los sospechosos se encuentran ministros, presidentes del Parlamento polaco y del Senado, miembros del Parlamento y senadores de la coalición gobernante, así como algunos jueces y fiscales. Según él, estos individuos actuaron como parte de un grupo organizado con el objetivo de cambiar el orden constitucional de Polonia, y poner fin a las actividades del Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Supremo. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación sobre el caso,
encabezada por el fiscal general adjunto Michael Ostrovsky, conocido por sus críticas a las reformas llevadas a cabo por el actual fiscal general y ministro de Justicia, Adam Bodnar. Ostrovsky se había negado anteriormente a ser trasladado al Departamento de Baja Silesia de la Fiscalía Nacional, lo que dio lugar a un procedimiento disciplinario en su contra. El líder del partido opositor Ley y Justicia, Jarosław Kaczyński, apoyó la iniciativa de Swieczkowski y expresó su satisfacción por el inicio de la investigación. Subrayó que las acciones de los sospechosos tienen como objetivo socavar el orden constitucional del país. Donald Tusk respondió a las acusaciones con ironía. En la red social X publicó un video de él mismo jugando tenis de mesa. De fondo se oye una voz que dice que Kaczyński le acusa de golpe de Estado. Tusk, sonriendo, responde: tranquilo, tenemos un asunto serio, nos ocuparemos de eso más tarde, y continuó jugando. El presidente polaco, Andrzej Duda, también habló sobre la situación actual. Señaló que el país se enfrenta a una serie de reiteradas y graves violaciones de la ley por parte de quienes ejercen el poder ejecutivo. Duda destacó que Swieczkowski es un fiscal experimentado y sus acciones son confiables. Los analistas políticos señalan que esta investigación podría tener graves consecuencias para la escena política polaca. Las acusaciones de intento de golpe de Estado contra el actual primer ministro y varios funcionarios de alto rango no tienen precedentes y podrían desencadenar una profunda crisis política en el país. A mí todo esto me parecen caras de la misma moneda, porque Angela Merkel, como saliendo al quite, dice hoy que hay que evitar la victoria de Rusia en el conflicto de Ucrania. La ex canciller alemana Angela Merkel expresó la opinión de que Rusia no debería ganar el conflicto en Ucrania. Así lo afirmó en un acto organizado por el periódico Die Zeit. Merkel destacó la importancia de un enfoque equilibrado para el suministro de armas a Ucrania, y señaló que el expresidente estadounidense Joe Biden, con sus decisiones sobre qué armas proporcionar y cuáles no, demostró la necesidad de un apoyo reflexivo a Kiev. También apoyó la negativa del actual canciller Olaf Scholz a transferir misiles de crucero Taurus a Ucrania, señalando que había razones convincentes para tal decisión. Me imagino yo, que esas razones serán el miedo a la respuesta rusa con Oreshnik. Es muy mosqueante lo de Merkel. Porque si os acordáis, en noviembre del año pasado, en una entrevista con ZDF, Merkel aconsejó a Ucrania que evaluara cuidadosamente la situación no solo en el frente, sino también a nivel diplomático. Subrayó que Kiev debe entablar un diálogo con Moscú solo en condiciones favorables. Y que la decisión de iniciar las negociaciones de paz no puede ser tomada por Ucrania sola. Todos los aliados de Kiev deben participar en este proceso. En una reciente entrevista con la BBC, Merkel dijo que creía que el conflicto en Ucrania podría haber comenzado antes y haber sido más destructivo. Si Kiev hubiera iniciado su camino hacia la membresía en la OTAN en 2008. Subrayó que Putin no se quedará de brazos cruzados mientras Ucrania se une a la alianza. ¿Tanto ha cambiado la situación en la Unión Europea, que ahora pide más guerra para derrotar a Rusia? No sé, pero desde que Trump llegó al poder en Estados Unidos, el Cuarto Reich está muy envalentonado, hasta el punto que quiere más cancha y pide más pelea. Están de un subidón que asusta hasta llegar a decir que están seguros de que no hay alternativa al dólar. Que como todos sabemos es el arma de destrucción masiva más mortífera que ha existido. Los países incluidos en la asociación BRICS pueden esforzarse por reducir su dependencia del dólar, pero no podrán encontrar una alternativa completa a la moneda estadounidense en el comercio internacional. Dice Scott Substerty, jefe del Ministerio Americano de Finanza. En una entrevista con Fox Business, enfatizó que durante más de 30 años de trabajo en los mercados de divisas, no vio un reemplazo real del dólar. Puedo asegurarle que no hay alternativa al dólar, dijo en el aire del canal. Según él, algunos estados realmente pueden hablar sobre una disminución en la influencia de la moneda estadounidense, e incluso tratar de privar el dólar del estado de la moneda de reserva principal del mundo, pero en el futuro previsible no expira la competencia real. El ministro de Finanzas de los Estados Unidos hizo tal declaración al comentar sobre las declaraciones recientes del presidente estadounidense Donald Trump. Dijo que en el caso de un intento de los BRICS, para crear su propia moneda internacional,
lo que podría reemplazar el dólar. Estados Unidos introducirá aranceles comerciales del 100% contra los países que participan en la asociación y limitarán su acceso al mercado estadounidense. Uno de los líderes del sector financiero de la asociación, gerente del Banco de la Reserva de la India, Shaktikant Das, dijo en diciembre del año pasado que la propuesta de crear una sola moneda fue expresada por uno de los participantes de BRICS, pero en este momento no se tomaron decisiones sobre este tema. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, comentó sobre la situación. Recordó que las antiguas administraciones estadounidenses usaron el dólar no solo como un instrumento financiero, sino también como un medio político, y en algunos casos incluso la presión económica en otros países. En su opinión, Washington cometió errores, convirtiendo la moneda nacional en un instrumento de lucha contra oponentes. No rechazamos el dólar y no luchamos con él, pero simplemente no nos permiten trabajar con él, señaló el líder ruso. Y sobre la nueva incursión de 3 batallones de la OTAN en Kursk, las noticias que llegan son que el ejército ruso la está repeliéndolo con éxito y provocando una auténtica carnicería, destruyendo decenas de vehículos de combate así como centenares de soldados. La columna dirigida por la OTAN y con soldados ucranianos se extendió por 1 kilómetro, pero no pudo romper la defensa. Según la fuente de Telegram, había alrededor de 50 unidades de equipo en la columna, pero 1/3 ya fue destruido. Entre el equipo afectado se encuentran los tanques estadounidenses Abrams, así como los vehículos blindados Kozak y Max Pro. El ejército ruso continúa atacando a lo que queda. Anteriormente, el canal dijo que el ataque tuvo lugar en el área de Suzi. 3 batallones participaron en la operación, unas 500 personas. Según los comisarios militares, las fuerzas rusas destruyeron 20 unidades de equipos, incluidos 3 tanques, un vehículo de ingeniería y 16 vehículos blindados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania nuevamente fueron al ataque de la región de Kursk, informa un grupo de tropas de las Fuerzas Armadas rusas norte en su canal de Telegram Northwind. Según él, las hostilidades activas están cerca del pueblo de Makhnovka, Cherkasy y Konopelka, Ulak, el pueblo cercano de Fanasevka, a 7 kilómetros de Suzi. Los medios, nuevamente están esperando el golpe principal de las Fuerzas Armadas en la región de Kursk. Otro intento de la OTAN de avanzar en Kursk se asemeja a acciones similares a Verdín, donde, durante las luchas de 3 días de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se llevaron a cabo pérdidas significativas en tecnología y mano de obra, sin lograr su propósito. Luego, el ataque se realizó en un clima claro, esta vez nublado, pero la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía está en pleno apogeo. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el rechazo de todos los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el mantenimiento del control sobre los asentamientos de Ulanok y Cherkasskaya Konopelka durante la ofensiva de hoy de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El primer enemigo no consiguió realmente ningún éxito particular, pero el segundo proporciona información contradictoria. Algunas fuentes informan que columnas de las Fuerzas Armadas de Ucrania pasan por las afueras del norte de la aldea desde Makhnovka a lo largo del tramo Sirovs-China, y salen a la carretera asfaltada 38K028. Según las imágenes de control objetivo, 2 vehículos blindados fueron destruidos en la carretera donde se encuentra la salida de Konopelka hacia Ulanok. Al mismo tiempo, el asentamiento de Fanasiyevka no aparece en ningún informe oficial, aunque, según la información del canal de Telegram Rivar, se observaron movimientos enemigos allí. La columna que avanzó en dirección a Ruskaya Konopelka nunca llegó al asentamiento. Varios vehículos blindados están detenidos en una intersección al sureste de Kolmakov. Los informes de ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el otro flanco, en el área de Malaya Lognia en dirección a Kruglenki, no han sido confirmados hasta el final del día. En esas áreas del frente se están produciendo combates intensos pero posicionales sin prácticamente cambios en las zonas de control. Para entonces, el personal ucraniano se había dispersado por el área en plantaciones boscosas y edificios en las cercanías de Cherkasskaya Konopelka y Fanasiyevka. El equipo sobreviviente fue retirado a Suce y parcialmente retirado a la región de Sumy,
que hoy está sufriendo un ataque masivo de la aviación rusa destruyendo a soldados preparados para ingresar en Kursk. Al mismo tiempo, no se puede descartar la posibilidad de acciones de la infantería ucraniana por separado de los vehículos blindados, muchos de los cuales de hecho han sido quemados por drones de fibra óptica hoy. Además, según datos preliminares, al comienzo de la ofensiva ucraniana lanzó ataques aéreos con misiles contra determinados objetivos situados en la retaguardia inmediata de las Fuerzas Armadas rusas. Sin embargo, parece que los objetivos previstos por las Fuerzas Armadas de Ucrania eran falsos, ya que no tuvieron ningún efecto para repeler el ataque. Esto es todo amigos, reciban un saludo.